viene a ser la cadena epidemiológica, que está conformada eh, por diferentes eslabones o también se le considera por elementos. Son 6 elementos específicamente. Dentro de estos 6 eslabones, eh, tenemos, por ejemplo, lo que es el agente infeccioso, el reservorio, lo que viene a ser la puerta de salida del reservorio, la fuente o forma de transmisión, la puerta de entrada en el huésped y por último el huésped susceptible. Ayer estuvimos hablando de los 3 primeros elementos. Para que exista una enfermedad, em, siempre tenemos que considerar que deben estar presentes estos 6 elementos, pero principalmente el primero, el agente infeccioso. Si no está el agente infeccioso, obviamente no va a producirse la enfermedad. Viene a ser el elemento más importante, pero eso no significa que nosotros no podamos evitar o no podamos eh, prevenir la enfermedad si es que atacamos alguno de los otros elementos, ¿no? Tenemos el agente infeccioso. Empezamos nosotros por el agente infeccioso. Vamos a recapitular de manera breve nada más, que también se le considera el agente causal, ¿no? A ver un momentito, por favor. Tenemos el agente causal, que también se considera como el agente infeccioso, también se le llama como agente patológico, microorganismo patógeno, em, y es el que produce la enfermedad. Existen 2 tipos de agente causal. Tenemos el agente biológico y el agente no biológico. Para los trabajos que nosotros vamos a hacer de manera sucesiva, vamos a necesitar lo que es el tipo de agente biológico, como viene a ser los virus, las bacterias, los hongos, los protozoos, que vienen a ser los parásitos microscópicos, y los helmintos, que vienen a ser un tipo de parásito, pues que eh, es en forma de gusano, ¿no? Ujú. Algunas características que tiene el agente causal viene a ser la estructura. Dependiendo del tipo de microorganismo que ingresa a nuestro cuerpo, tiene diferentes estructuras. El virus no va a ser igual a una bacteria, no va a ser igual a un parásito, ¿no? Pueden atacar de diferentes formas, pueden producirse de diferentes maneras. Entonces, ahí tiene que ver muchísimo la estructura de su organismo. Tenemos lo que es la virulencia, que viene a ser la capacidad para poder reproducirse. Después tenemos lo que es la patogenicidad, la capacidad de sobrevivir dentro del organismo y poder producir la enfermedad. La inmunogenicidad también viene a ser dependiendo de
cómo puede sobrevivir a las defensas de nuestro cuerpo. ¿Qué tan bueno viene a ser el sistema inmunológico en el caso de nosotros, ¿no? Y tenemos también la especificidad que se refiere que hay diferentes microorganismos que pueden atacar a diferentes especies. No precisamente todas atacan o enferman a los seres humanos, no todas enferman a los animales y no todos enferman a las plantas, ¿no? Y por último, la sensibilidad. La sensibilidad que tiene la persona para poder tener una enfermedad. Listo. El segundo venía a ser el reservorio. En el caso del reservorio viene a ser el lugar o el elemento que permite sobrevivir al microorganismo por un tiempo, ¿no? Dentro de las cuales nosotros tenemos dos tipos de reservorio. El reservorio animado, que vienen a ser los seres humanos y los animales, ¿no? Y el reservorio inanimado, que viene a darse por elementos como, por ejemplo, el agua y la tierra. El tercero que venía a ser la puerta de salida. A ver, ¿qué se acuerdan lo que viene a ser la puerta de salida? ¿Qué me podrían decir? Levantando la mano, por favor, para poder participar. A ver, Nagamine, te escucho. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañera. En la puerta de salida podríamos tener ahí, como se ven las imágenes, por la vía digestiva alta, que podría ser por medio de los vómitos, la vía digestiva baja por medio de las heces. También teníamos en las vías respiratorias, como son las microgotas de saliva que uno puede expulsar, ¿no? Al hablar o al toser, por las vías urinarias. El tipo también, ¿no? Del contacto sexual que viene a ser por el tema de las mucosas y de madre a hija, de madre al niño, puede ser vía transversal. El tema de los hongos que se podía dar por contacto de la piel. El tema de las transfusiones de sangre, y también por el tema de, ahí de la, de la vista, que podría ser también un tipo de, como una conjuntivitis. Ya, muy bien, gracias, Nagamine. A ver, Villa Quispe. Buenas noches, licenciada. Eh, el punto de salida de las enfermedades sería por la tos, el estornudo, como dijo mi compañera, las heces, la orina, por todo eso, licenciada. Muy bien, Villa. Listo. Muchas gracias. Claro, entonces viene a ser, en el caso de lo que es la puerta de salida, viene a ser por dónde se expulsa o por dónde puede salir el microorganismo. Por ejemplo, tenemos en el caso de las vías digestivas, alta o baja, a través de los vómitos, a través de las heces, a través de la vía respiratoria, por medio de la saliva. Tenemos lo que viene a ser la vía genital, perdón, urinaria por medio de la orina,
La vía genital a través de las relaciones coitales, la vía placentaria, que es de madre a hijo, también llamada como la vía vertical, vertical, ¿no? De madre a hijo. Después la vía ótica, que es a través del oído, las secreciones, que el cerumen que tiene el oído también puede resultar infeccioso, especialmente em, como en el caso de la otitis, ¿no? Tenemos la vía oftálmica, que es a través de las secreciones de la vista, a través de las lágrimas. Por eso es importante que cada persona tenga sus propios elementos de uso personal, ya sea los audífonos, ya sea, por ejemplo, el maquillaje, en el caso de las mujeres, ¿no? Los delineadores, lo que viene a ser la máscara de pestañas, todo eso tiene que ser absolutamente personal. Después también tenemos la vía sanguínea, que es a través de la sangre, que puede darse a través de la transfusión o también a través del contacto o el uso compartido de agujas y de jeringas que hayan tenido contacto con sangre, ¿no? Después tenemos la vía tópica o también la vía cutánea. Listo, ahora sí. Hasta ahí nosotros nos habíamos quedado, ¿no es cierto? En el tercer elemento. Vamos con lo que es la fuente o forma de transmisión. Miren, fíjense el modo de transmisión. La fuente, o sea, de dónde proviene o cómo se transmite una enfermedad. Existen dos tipos principalmente, la vertical y la horizontal. Tenemos dentro de la vertical, por ejemplo, lo que es de tipo hereditario. Acuérdense, yo lo acabo de mencionar, vertical, de padres a hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay enfermedades que pueden ser hereditarias. Si, por ejemplo, tenemos una persona que sufre de alguna enfermedad, sus hijos o sus nietos o inclusive hasta sus bisnietos pueden tener la probabilidad de heredar los genes que pueden dar pie a esta enfermedad, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros sepamos prevenir. Y también tenemos el otro tipo de vertical que es por la vía intraplacentaria, o sea, de madre a hijo, ¿no? A través de la placenta. Hay muchas enfermedades que pueden transmitirse a través de la placenta sin necesidad que ingresen por vía vaginal, sino a través de la sangre, ¿no? La madre cuando está gestando puede transmitir. Uno de ellos vienen a ser los parásitos como el parásito que es producido por los gatos, ¿no? Los gatos que no han tenido vacunas, que no han sido desparasitados, ojo, no significa que todos los gatos puedan transmitir esta enfermedad, ¿no? Por vía placentaria. La madre lo adquiere
ese parásito y ese parásito puede pasar a través de la barrera placentaria. Ese viene a ser un modo de transmisión vertical. Después tenemos lo que es el modo de transmisión horizontal. En lo que viene a ser la transmisión horizontal, viene a ser de dos tipos también. Tenemos la directa y la indirecta. Primero empecemos el modo de transmisión horizontal directa. Por ejemplo, tenemos mediante la intimidad y la proximidad. Intimidad significa que hay contacto, hay intercambio de secreciones. ¿Qué procesos o en qué situaciones los seres humanos intercambian secreciones, por ejemplo? En Un las beso. relaciones sexuales, profesor. ¿Cómo? Perdón. En las relaciones sexuales. En las relaciones sexuales, muy bien. ¿En qué otro caso también se puede compartir secreciones? En besos, Miss. Ajá, a través de los besos, exacto. Entonces es algo directo, muy íntimo. ¿Por qué? Porque hay un contacto, ¿no? En cambio, en lo que viene a ser directa por proximidad, ambas personas están presentes, pero no es necesario que tengan contacto, sino que están cerca y puede haber un intercambio también de secreciones, como en el caso de la saliva. Las gotas de saliva salen de una persona y la persona que se encuentra junto a nosotros puede inhalar esas microgotas de saliva. Entonces, eso quiere decir que hay un intercambio de secreciones, pero sin necesidad de tocarse, solamente porque hay proximidad, ¿no? Muy bien. En el caso, se puede, en lo que viene a ser el modo de transmisión horizontal indirecto, puede ser abiótico y biótico. Abiótico significa que se da a través de elementos que no tienen vida, como por ejemplo los fómites, ¿no? Ahí los fómites pueden ser todos los elementos inertes que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, el plástico, el acero, el cartón, la madera, tenemos lo que es el fierro, todo, todo, todo. Si nosotros tocamos algo, puede permanecer ese microorganismo alojado durante un tiempo hasta que otra persona lo toque. Es una forma de transmisión. Es indirecta, ¿por qué? Porque no es necesario que en el momento estén presentes las dos personas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también el agua y los alimentos. El agua, como ya habíamos mencionado, en el reservorio puede contener microorganismos, sí. Entonces, ¿puede ser un modo de transmisión indirecto? Claro que sí. El agua puede contener muchos microorganismos si es que nosotros no hervimos o no, no tenemos agua Desinfecto. potable, ajá, no tenemos agua potable purificada, entonces puede contener muchos microorganismos, aunque lo ideal es que se hierva, ¿no? Pero no simplemente es hervir el agua, sino que esperar un momento, una vez que parte el punto de ebullición, que es a 100 grados, esperar unos momentos para que pueda terminar completamente de matar todos los microorganismos y sus esporas, ¿no? Los alimentos especialmente crudos,
pueden tener o pueden transmitir también enfermedades de una manera indirecta. Hay muchos, em, hay muchos alimentos que son regados de una manera inadecuada. Por ejemplo, con aguas hervidas, que ya ustedes saben que vienen a ser aguas que provienen, que son aguas tratadas, ¿no? Y que se utilizan para poder regar los campos. Por eso es que cuando nosotros vamos a consumir las frutas, las verduras, las hortalizas, debemos eh, siempre lavar muy bien los alimentos antes de consumirlos. Y si no, cocinarlos sin que pierda sus vitaminas, sin que pierda sus nutrientes, ¿no? Porque también puede ser un elemento de em, o una forma de transmisión. El aire y el suelo, por supuesto que sí. El aire. El aire, tenemos personas que hasta el día de hoy utilizan en lo que vienen a ser los campos o utilizan espacios abiertos para poder eliminar lo que es las deposiciones, ¿no? O la basura. Entonces, esto por medio del sol se seca y lo que puede ocasionar es que por acción del viento pueda llegar a nuestras casas, a los alimentos, si nosotros no los tapamos, no los cuidamos adecuadamente, entonces sí puede contaminar, puede transmitir, ¿ya? Listo. Esto viene a ser de forma abiótica. Y la manera indirecta, biótica, viene a ser a través de los vectores, ¿no? A través de elementos que sí tienen vida. Por ejemplo, tenemos los vectores mecánicos, como es en el caso de las agujas. Y ustedes dirán, bueno, pero la aguja no tiene vida, pero sí contiene un elemento que está vivo prácticamente, que proviene del ser humano, un tejido que viene a ser el tejido sanguíneo, ¿no? Listo. Y dentro de los vectores también tenemos los vectores biológicos, como vienen a ser los insectos. Los insectos no significa que puedan transmitir todas las enfermedades alimentándose de lo que viene a ser la sangre de los humanos. Si no, imagínense, sería un caos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es mm, el VIH. El VIH no se transmite por la picadura de un insecto, sino imagínense que todos estaríamos pues ya contagiados por la picadura de un insecto. Si por ejemplo, un mosquito o un zancudo le pica a una persona que tiene VIH o que tiene SIDA, dentro de su organismo, ese virus muere, no logra sobrevivir. Y cuando le pica a otra persona, entonces no se puede contagiar. Así que en ese tipo de casos no aplica. Pero sí aplica, por ejemplo, para enfermedades como viene a ser lo que es el dengue, el chikungunya, lo que es el Zika, ¿no? En esos sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la forma o modo de transmisión? ¿Alguna pregunta? Una Sí, dime. consulta. Sí, Digamos, dime. en lo que es en indirectas, si una persona ya que tenga algún tipo de enfermedad y puede, no, cuando va a visitar, puede beber del vaso y por un descuido lo toco, ¿me puede contagiar?
Al principio no te entendí muy bien, Quispe, no O logré sea, captar bien. digamos, ¿no? Lo que es en indirecta, si una persona ya, digamos que tenga una enfermedad o que esté contaminado de algo, ¿no? Ya, y bebe de un vaso que yo lo presté Ujú. y un descuido así lo toco, la saliva, me puede contagiar su... Pero dependiendo de qué enfermedad, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, sí, si yo comparto el vaso con una persona que tiene una enfermedad respiratoria, es lógico que sí, el contagio puede ser de manera directa, perdón, de manera indirecta, ¿no? De manera indirecta. Sí, sí se puede dar. Por ejemplo, una persona que estornuda y todas las secreciones que caen sobre, por ejemplo, sobre una mesa, hay ciertos microorganismos que pueden estar vivos inclusive hasta por horas. El máximo que puede vivir un microorganismo sobre una superficie puede ser de 5 a 7 horas, dependiendo del tipo de microorganismo. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, hasta 7 horas puede estar en una superficie. Ya, mis gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra Profesora, pregunta? disculpe, Ujú. una pregunta. Ya que está preguntando la compañera, por ejemplo, profesora, así un vaso, por ejemplo, hay sitios, ¿no? Que comparten el vaso de cerveza y tienen enfermedades, pero no contagian. ¿Será por el alcohol o por qué, mis? No, eso Por ejemplo, depende el herpes. eso depende del sistema inmunológico de la persona también. Depende muchísimo. Ay, a mis, porque yo pensaba que como contiene alcohol también, ¿no? Mata algunas enfermedades o algunos virus, Ujú. ¿no? Claro. Sí, podría ser, dependiendo del contenido, ¿no? Pero lo importante es mantener una buena higiene y fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque, ojo, podemos estar rodeados de personas, por ejemplo, que tienen tuberculosis y no necesariamente vamos a contagiarnos. Podemos tener la bacteria dentro de nuestro cuerpo, pero no está activado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico lo mantiene, como se dice, a raya, ¿no? Lo mantiene eh, o evita de que se active y pueda producir un caos en nuestro organismo. Profesora, tengo una pregunta. Sí, dime, te En el escucho. caso, por ejemplo, de la enfermedad que yo voy a tratar, puede encontrarse de forma indirecta en los abióticos, tanto en la forma de fómites como en aguas y alimentos. Puede tener esa enfermedad varias formas. O sea, se pueden encontrar varias formas de cómo Ah, se puede contagiarse. dar, sí, de varios tipos. Por ejemplo, Ajá. se puede contagiar a través, por ejemplo, de vidrio y a través del agua y a través de los alimentos. ¿A eso te refieres? Ujú. Sí, sí, sí. Hay microorganismos que sí pueden encontrar la forma en diferentes formas para poder ingresar al organismo de otro, ¿no? Ya, profesora. Gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Por ejemplo, mis, la bacteria del Helicobacter pylori, ahí sí nos podemos también contagiar, ¿no? En esto, por ejemplo, de manera indirecta, tomando el mismo vaso de agua, ¿no? Exacto, sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Es cierto que todos tenemos ese Helicobacter, toditos.
Ya, a ver, listo. Entonces, ahí, ojo, tienen que comprender bastante este esquema porque cuando ustedes desarrollen o cuando lleguemos a este punto con la enfermedad que ustedes han escogido, tienen que determinar qué modo de transmisión tiene la enfermedad que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Como dijo su compañera, no necesariamente puede ser una sola, puede ser de varias formas. Puede ser horizontal directa y también horizontal indirecta, pero tienen que ser específicos. Si es por intimidad, si es por proximidad, si es de repente por agua, por vectores, ¿no? Así. Listo. Ya, entonces continuamos. Vamos a lo que es la puerta de entrada en el huésped. Esto viene a ser lo mismo. Lo único que cambia viene a ser por dónde ingresa el agente infeccioso, ¿no? Al huésped. Ojo, esto quiere decir, mientras que la puerta de salida era por dónde se expulsa, por dónde sale, en el caso de la puerta de entrada es por dónde ingresa, que normalmente viene a ser la misma que la puerta de salida, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Y la última que viene a ser el huésped. Aquí está bien clarito donde dice huésped susceptible, también conocido como el huésped sintomático. El huésped susceptible viene a ser aquella persona que se enferma, que va a tener los signos y síntomas característicos de la enfermedad. ¿Por qué? Si ustedes buscan en internet, van a ver que existen otros tipos de huéspedes. Tenemos el huésped asintomático, por ejemplo. Tenemos el el huésped portador. El huésped portador viene a ser aquel que tiene la enfermedad, o sea, que tiene el microorganismo, pero que no va a desarrollar la enfermedad nunca. También conocido como el huésped recesivo, ¿ya? El huésped recesivo. Por ejemplo, en lo que viene a ser el ¿quién produce el cáncer de cervix o el cáncer de cuello uterino? ¿Quién es el causante? La infección urinaria, Miss. No, 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 no. El varón, No. ¿Cuál es el agente, me refiero? No, no, no. No quién, sino que ¿cuál viene a ser el agente? ¿Quién es el que produce el cáncer de cuello uterino o el cáncer de cervix? ¿Cómo se llama? Inclusive hay una vacuna que se coloca a las niñas de quinto de primaria para poder evitar Papiloma luz del humana. papiloma, el El BPH, papiloma humano, Miss. el virus del El papiloma virus. humano, ¿no es cierto? Entonces, El virus del papiloma humano, Miss. ese es el que causa el cáncer de cuello uterino. Ahora, un huésped recesivo viene a ser el varón. ¿Por qué se le considera el huésped recesivo? Es el virus del papiloma humano, Miss. Él nunca va a tener la enfermedad. ¿Por qué no va a tener la enfermedad? porque no tiene el órgano reproductor de la mujer. Exacto, muy bien, Nagamine, porque no tiene las características anatómicas de la mujer. No tiene útero, no tiene cuello uterino, por lo tanto, él no va a tener cáncer de cuello uterino, pero él transporta, él tiene la enfermedad. ¿Me dejo entender? Él es un huésped recesivo, ¿ya? O también conocido como portador. Tenemos el huésped asintomático, como le pasó en muchos de ustedes o en muchas personas conocidas con respecto al COVID, ¿no? Muchos fueron asintomáticos, no tenían
pero tenían la enfermedad, podían contagiar o de repente sí tuvieron síntomas en algún momento, pero que fueron tan leves o pasajeros que ni siquiera pues se imaginaron que era el COVID-19, ¿no? Entonces a eso se refiere con el huésped asintomático. Y por último, el huésped sintomático o susceptible viene a ser aquel que sí tiene los signos y síntomas. El huésped viene a ser la persona víctima del agente, es aquel que se enferma, es aquel que va a presentar todas las características y es aquí donde dice los tipos de huésped. Huésped sintomático o susceptible, huésped asintomático y el huésped recesivo. ¿Ya? Listo. Entonces, eso viene a ser con respecto a a la cadena epidemiológica. Y bueno, pues existen muchos factores que también tiene el huésped o el hospedador para poder tener una enfermedad. Hay ciertos factores que influyen, como les había mencionado. No significa que todos nos vayamos a enfermar de todas las enfermedades, no. Existen muchas características. Por ejemplo, la raza, la edad, el estado de salud de la persona, el sexo. Tenemos también factores del medio ambiente como dónde vive la persona, cómo almacena el agua, cómo es el clima donde vive, el nivel socioeconómico, el nivel de estrés, cómo es el nivel de servicios de salud, el nivel educativo, ¿no? Todo eso influye, ¿ya? Todo eso. Muy bien. Entonces, eso viene a ser básicamente la cadena epidemiológica. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, ¿ya? Un ejemplo sencillo vendría a ser como nadie va a utilizar, obviamente, lo que es el VIH-Sida. Vamos a poner aquí la enfermedad. En rojo voy a colocarlo, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizar. Tenemos el SIDA, que es la enfermedad en sí, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, el SIDA. Ahora, vamos a ver. Este va a ser uno de los trabajos que van a realizar la próxima semana, ¿ya? Por ahora no, pero estoy dando un ejemplo. El agente infeccioso, vamos a ver. El agente infeccioso, primero tengo que determinar de qué tipo es. ¿Es virus, es bacteria o es parásito? ¿Ustedes qué dicen? Virus. Exacto. Es, es un virus. ¿Y qué virus es? Viene a ser el VIH, o sea, el virus de inmunodeficiencia humana. Muy bien. Así se llama. El virus que produce el SIDA. ¿Ya? Listo. Ahí está el agente infeccioso. Vamos ahora con el reservorio. Para eso tienen que acordarse el contenido, ¿no? Para eso tienen que saber qué cosa es el reservorio, cuáles son los tipos de reservorio. Tenemos, dentro de los reservorios tenemos el reservorio animado y también el reservorio inanimado. ¿El SIDA tiene un reservorio animado o inanimado? ¿Ustedes qué dicen? Animado. Muy bien, animado. Perfecto, animado. ¿De qué tipo? ¿Personas o animales? Personas. Personas. Personas, muy bien. Es de tipo animado, pero específicamente vienen a ser personas. Listo, ahí está. Ya hemos determinado el reservorio. Ahora vamos a ver la puerta de salida. ¿Por dónde sale este virus? Les voy preguntando y ustedes me van contestando. ¿Puede salir por la vía digestiva? No. No. ¿Puede salir por la vía respiratoria? Sí, No.
No. No, por la vía respiratoria, no. ¿Puede salir por la vía urinaria? Sí. ¿Por la vía urinaria o a través de la orina? ¿Puede salir? ¿Puede No. contagiar? No. No. ¿Por la vía genital? Sí. 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 Y Esa sí, claro. por Esa es la la vía primera. genital, sí, Miss. Vía genital, muy bien. Listo. Esa es una de las vías por las cuales sale el virus. Puede salir, por ejemplo, puede pasar por vía placentaria de madre a hijo. Sí, Sí. Muy bien, sí. claro. Vía Ujú. placentaria. Puede salir por vía óptica a través del oído. No. No. No, Miss. No, Miss. Por vía oftálmica a través del ojo. Tampoco. Tampoco. Por vía sanguínea. Sí. Sí, Ah, y Línea perfecto. azul. Por vía sanguínea. Listo. Entonces, ahí tenemos. Ah, y la última. Puede salir por vía cutánea sí, Miss. a Sí. través de la piel. No, 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 profesor. no. No. Si es que no hay alguna herida, no, no puede salir. Si la piel está íntegra, no. Si no, estarían ustedes diciendo que por darle la mano a una persona que tiene VIH me puedo contagiar. Y eso no es así, ¿no es cierto? Pero si es que tiene algún tipo de Por heridita, sí, eso, Miss. pues, por eso. Salvo esa situación, salvo esa excepción, pero de manera general, ¿por la piel se puede No, transmitir? no. No, no, exacto. Listo, muy bien. Ahora vamos con la fuente o forma de transmisión. Fuente de transmisión. Listo. Fuente o forma de transmisión tenemos, acuérdense cuáles eran los tipos. Transmisión Vertical. sexual. No, 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 no. Primero acuérdense, por eso tenían que recordar el esquema. Vertical y horizontal. Ajá, vertical y horizontal. En vertical, ¿puede pasar a través de transmisión vertical? Vía placente. Exacto, Vía muy bien. placentaria. Sí, sí Placentaria. puede. Perfecto. Sí se puede por vía vertical, ¿no? Ya, muy bien. A ver, entonces vamos a ponerlo aquí a un costadito. Sí se puede por vía vertical. Uno, vertical, intraplacentaria, porque no es algo genético. Eso sí, de generación en generación sí no se puede, ¿no? Pero sí a través de la vía intraplacentaria. Muy bien, listo. Ahora, ¿de forma horizontal se puede? Sí, Muy bien. Horizontal. Dentro de la horizontal, ¿qué teníamos? directa, Muy bien, vamos, directa. Dentro de la directa también había dos opciones, por intimidad, intimidad y por proximidad. Por intimidad, ¿se puede? Sí. Sí. Muy bien. Por intimidad sí se puede. Por proximidad, No. no, claro. No. Por proximidad no se puede, ¿no? Tiene que haber un contacto, tiene que haber intercambio de secreciones, ¿no? Muy bien, listo.
A ver, vamos entonces. Directa por intimidad. Indirecta. ¿Puede Mm, ser por vía indirecta? no, Miss. Sí, sí puede ser por vía indirecta. Sí, Dentro de por- lo que es la indirecta, teníamos abióticos y bióticos, ¿no es cierto? Abióticos, vamos a analizar, abióticos. Dentro de los abióticos teníamos los fómites, por Agua. Sí. ejemplo, el plástico, a través del hierro, a través del vidrio, a través de eso, no. A través del agua, tampoco. A través de la tierra, no, no es cierto. A través del viento, tampoco. Listo. Entonces, indirecta abiótica, no. Indirecta biótica, Biótico, sí. sí. Biótico, sí. ¿Cuál sería? El, la inyección, la vacuna. Claro, exacto. Que viene a ser por vía mecánica. Listo, por vía mecánica. A ver, miren, voy a colocar o voy a poner la diapositiva de lo que es la fuente, forma de transmisión. Miren, ahí está. Modo de transmisión vertical, intraplacentaria, eso es lo que ustedes me han dicho, horizontal, directa, por intimidad, horizontal, indirecta, biótico, mecánico, vector mecánico. Aquí nos faltó vector mecánico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vector biológico se puede, o sea, a través de la picadura de un insecto, el VIH. no. No, No. listo. Entonces, ahí está. Regresamos. Muy bien. Ya ven, entonces por eso les decía, en el caso del SIDA, se puede transmitir por vía vertical a través de la placenta, por vía horizontal de manera directa por la intimidad, de manera indirecta por agentes bióticos, por vectores mecánicos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de las agujas. Listo, ya está. Ahí está establecido la fuente o Por forma el de mosquito transmisión. no se puede, mi. Digamos, No, si el mosquito le pica al que tiene SIDA y le pica a otra no. persona. Imagínate cuántos estaríamos contagiados solamente por la picadura. No, el virus no sobrevive en el organismo del zancudo ni tampoco de los mosquitos. No, no logra sobrevivir. Listo, muy bien. ¿Cuál sería la puerta de entrada? La puerta de entrada en el huésped vienen a ser las mismas que nosotros hemos determinado como puerta de salida, por vía genital, por vía placentaria, por vía sanguínea, ¿ya? Entonces, ya, vamos a colocar aquí, Valentina, deja ya el celular. Mañana tienes clase, duerme. ¿por qué le llamas la atención a Valentina? Ay, mis. Listo, vienen a ser las mismas. La puerta de entrada, ¿por qué? Porque va a salir por vía genital, por vía placentaria, por vía sanguínea, pero para a la otra persona va a ingresar por vía genital, por vía placentaria y por vía sanguínea también, ¿no es cierto? Por eso es que normalmente vienen a ser las mismas. El huésped susceptible. En el caso del huésped susceptible, ¿cómo lo determinamos? Tenemos que hacernos la siguiente pregunta para poder determinar el huésped. Me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién tiene mayor probabilidad de enfermarse? ¿Quién tiene mayor probabilidad de enfermarse? Por ejemplo, sí, dime, Villa. El varón, No, profesora, continúe. De ahí No, de responde la no. pregunta. Ya, ok, ok. No, 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 no es el varón.
En los últimos años se ha comprobado que tanto varones como mujeres tienen la misma probabilidad de enfermarse. No tiene nada que ver el género. Piensen un poquito más. ¿Quién tiene la probabilidad de enfermarse de VIH-Sida? Las trabajadoras de Eh, servicio. ajá, no, sí, 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 está bien, está bien, está bien. Las trabajadoras sexuales, vamos a poner, ¿por qué? Porque no solamente hay trabajadoras sexuales, también hay O sea, trabajadores, varones sexuales, ojo, ¿ya? profesor, entonces ahí vendría a ser el factor de riesgo de quien podría tenerlo. Exacto. Los homosexuales también, No, los, no, 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 no piensa en eso. Se ha descartado. Es más, ellos son los que más se cuidan, ¿ah? Los que más se cuidan, los que tienen menos índice de enfermos por VIH. Al principio sí se creía, pero no, no, no. Los trabajadores sexuales. ¿Quiénes más? los que reciben transfusiones de sangre. Muy bien. Los que requieren transfusión sanguínea, ¿no? Claro, ya no me va a alcanzar acá, pero está bien tu idea. Los que necesitan transfusiones de sangre, sí. ¿Quién Mi, más? pero Los que no, tienen varias parejas sexuales también. Los Exacto, promiscuos. aquellas personas que tienen diversas parejas sexuales, pero con una condición, que no usen protección. Porque créanme, una persona puede tener diversas parejas sexuales, pero si se cuida con preservativo, no va a contagiarse. No tiene nada que ver el hecho de que una persona pueda tener diversas parejas sexuales, siempre y cuando se proteja, ¿no? Inclusive hasta doble, con doble preservativo. achicha. ¿Qué dices, que Doble dices, Bemi. Sí, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, las que sí están, las que tienen un beneficio de lo que es el Ministerio de Salud, porque cuando son trabajadoras sexuales hay un programa que se maneja que es PROSEX, o sea, es el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y de VIH-Sida. Y a ellas, por ejemplo, se les brinda ciertos beneficios como lo que es la consulta ginecológica, que se hagan sus exámenes de Exámenes. sangre para poder saber si es que de repente tienen VIH o si tienen sífilis. Em, También tienen la distribución, se les distribuye, ¿no? Los preservativos para poder, bueno, se les da charlas para que puedan, para que sepan cómo utilizarlo, porque hay muchas trabajadoras sexuales que cuando recién inician, vienen de otros lugares, son, bueno, pues muy jovencitas, sí tienen la mayoría de edad, pero son muy jovencitas cuando inician y a veces pues no saben ni siquiera cómo colocar un preservativo, ¿no? Entonces les enseñan diferentes formas para poder protegerse, porque algunos usuarios, algunos clientes, no les gusta usar preservativo, pero queda en ellas también el convencer que usen el preservativo, porque si no, imagínense cuántos contagios habría, ¿no? Ujú. Muy bien. Listo, entonces ellos tienen pues la probabilidad de enfermarse. Aquellos que no se protegen, trabajadores sexuales, los que reciben transfusión sanguínea. Por ahí creo que escuché a alguien, pero ¿acaso la transfusión sanguínea no es algo seguro? Sí, en realidad sí, pero ¿qué sucede? Que hay lugares en los cuales les hacen transfusión de sangre directo, sin pasar por un control, ¿no? Porque tú, por ejemplo, si ustedes han tenido algún familiar que ha recibido transfusión sanguínea, primero le sacan una muestra a la persona,
determinan si tiene algún tipo de enfermedad como hepatitis B, como es el VIH, hace cuánto tiempo ha sido su última relación sexual, con cuántas parejas, si es que ha tenido hepatitis, o sea, todo eso le preguntan, ¿no? Pasa por un filtro. Y después, recién ahí, cuando ya salen los resultados, recién puede darse si es que es apto o no para poder donar. Si ya puede ser donante, recién ahí va a donar, inclusive esa sangre va a permanecer dentro de banco de sangre. O sea, pasa por un proceso bastante largo, ¿no? O sea, lo que Pero está en el banco, Miss, ya es algo seguro, que no tiene sí, enfermedad. Ay, me exacto. salvé, Miss. Sí, sí, sí. Y no es la misma sangre de tu familiar, porque, por ejemplo, tu familiar puede ser un tipo de sangre o ya, supongamos, otro tipo de sangre, un tipo de sangre A, Di- puede ser, digamos, yo soy A positivo. ya, listo. Y viene tu familiar que es un donante O. ¿Te prestan a ti la sangre? Sí, se puede hacer como una especie de trueque. Disculpe, se puede hacer como una especie de intercambio, ¿no? Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Pero siempre se tiene que reponer esa sangre que van a utilizar en ti, ¿no? Pero esa sangre ya ha estado en banco de sangre, por eso es que está frío. Y antes de transfundirte la sangre, tienen que calentarlo, tiene que pasar también por un procedimiento, inclusive cuando te pasan la sangre, tiene que ser lento, no puede ser rápido, todo eso, ¿no? ¿Y qué pasa si lo introducen así frío, Miss? No, te lleva a la hipotermia. Puedes inclusive hasta tener una descompensación. Yo, Sí, te puede dar un shock. Tu corazón puede dejar de funcionar. ay, ¿cómo me habrán puesto? Yo tenía hace un mes, 2 meses atrás, estaba mal en el hospital y me han donado sangre, Miss. Claro, está bien, pasa, como te digo, pasa por un filtro, o sea, no es que te van a dar la sangre así nomás, sino que esa sangre ya ha estado tiempo ahí. Lo mantienen congelado, lo mantienen a una temperatura para que esa sangre no se degrade, para que no se desperdicie. Está en una bolsa especial que tiene un anticoagulante. Mm, ¿Ya? Ahora, seguramente has sentido el frío de la sangre. Sí, eso sí es normal. sí, Te va a mm, sentir friecito, igualito como cuando pasa el suero. Cuando pasa el suero, tú sientes que pasa frío, ¿no? Pero sí, eso es estaba ahí normal. temblando. Cuando me di cuenta, Mm, estaba temblando y le digo, licenciado, tengo frío y me ha cubierto con una mantita. ujú, sí, eso es normal. Por lo mismo que he estado a una temperatura diferente, ¿no? Pero no te la pasan helada. A eso es lo que me refiero. No la pasan helada. Mm, Listo. Muy bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Licenciada, una pregunta. Y dime. Licenciada, he escuchado que a los pacientes que tienen SIDA se Ujú, les dice pacientes con código blanco exacto. o algo así. ¿Por qué se les dice así, licenciada? Ya, ¿por qué? Porque al momento de tener los registros, ya sea en la historia clínica o en el sistema, no va a decir, es algo despectivo decirle sidoso, así como decirle a una persona que tiene tuberculosis, tuberculoso, no. ¿Por qué se le llama código blanco? Viene a ser una especie de código que utilizamos en lo que es el sector salud para que los demás no se enteren. Bueno, que ya, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Pero no es como que vaya en el registro SIDA, ¿no? O que tenga VIH, porque hay muchos pacientes que no quieren que el resto sepa que ellos tienen la enfermedad. Y eso hay que respetarlo, porque el paciente tiene autonomía en decidir si es que
inclusive hasta sus familiares. Él puede decidir si está dentro de sus facultades mentales. Entonces él puede decidir si sus familiares se enteran o no. Esa es parte, nosotros no podemos ir en contra de su autonomía. Por eso se le denomina código blanco. O también se le denomina, pues, cero positivo. Ah, ok, gracias, licenciado. Listo, muy bien, Villa. Listo. A ver, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es su primera asignación? Ojo, no es para presentar aún. Cuando ya ustedes tengan toda la recopilación de todo lo que vamos a hacer, recién ahí lo van a subir al claro. Por ahora no. ¿Qué es lo que van a investigar de la enfermedad que ustedes han escogido? Primero, van a investigar, a ver, un momentito, por favor. A ver. Ya, primero van a investigar los factores de riesgo de la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Ya? Ojo, primero, factores de riesgo. Segundo, periodo de incubación. Tercero, los signos y síntomas característicos de la enfermedad. Los signos característicos de la enfermedad. Por ahora, eso es lo que van a investigar, ¿ya? Primero, factores de riesgo. Segundo, periodo de incubación. Tercero, signos y síntomas característicos de la enfermedad. Esos tres les he dictado, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp, Miss, Sí, puedes profesora. enviarnos, por favor. Muy bien. Entonces, ya han escogido su tema, ya no lo pueden cambiar. Ahí queda. Eso es por ahora, eso es lo que van a investigar, ¿ya? A ver, voy a tomar asistencia. Licenciado, una pregunta. ¿Lo podemos hacer en cualquier, ¿cómo le explico? ¿En Word, PowerPoint, Sí, cualquiera? sí, no hay problema. Pueden Ah, ya, ok. hacerlo en Word. Yo les sugiero que en Word. En PowerPoint no, porque no va a ser una presentación en sí, o pueden hacerlo a mano. Cualquiera Ah, de ya, los dos ok. es válido, ¿sí? Pero si lo hacemos a mano, licenciada, ¿la nota sería igual o un poquito más? Igual, lo que vale es el contenido. Ah, ya, ok, licenciada, gracias. Listo. Y obviamente tiene que ser legible y ordenado. Eso es lo que siempre se les pide, ¿no? Que sea letra legible, que sea clara, que sea pues ordenado. No me van a hacer pues cosas que apuntan en un lado, apuntan en otro y al final no se entiende qué es lo que está escribiendo, ¿no? Eso es lo único que se les pide, nada más. Listo, muy bien. A ver, Ñañez Peña. Miss, disculpe al grupo, por favor, lo que Sí, se va a sí, hija, investigar. sí, ya alguna de tus compañeras o compañeros va a escribir, ¿ya? ¿Quién es el delegado o la delegada del grupo, por favor? Lisette, Miss. Mis, ahí les envío. ¿Quién? ¿Perdón? No escuché. Mis, Lisette. soy yo, Lizeth Acuña. Ahí les envío Ah, al ya. grupo ya el Ah, ya, trabajo. ok. Listo, hija, muchísimas gracias. Listo, a ver, Ñañez Peña, Espi- Espinosa Asensio, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Nagamine sí ha estado presente. Jurado Reyes, Presente, mi buenas. muy bien, jurado. Acuña Chávez.
Presente, Miss. Muy bien. Paredes. Liz Paredes. Presente, licenciada. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Tenorio Vidal. Buenas noches, Miss. Presente. Muy bien. Listo, Tenorio. Santos Vázquez. Buenas noches, profesora presente. Buenas noches. García. Carcausto, Carcausto, Carcausto. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. García. Marci García. Marci García. Hugo Vargas. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Manuel Espíritu. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Inga Roca Borja. Inga Roca. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Campos Carrasco. Buenas noches, Miss presente. Buenas noches. Guailinos. Guailinos. Santos. Venancio. Buenas noches, Miss. Presente. Buenas noches. Quispe Guamán. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Tangoa. Buenas noches, Miss. Presente. Buenas noches. Condorí Ramos. Condorí Ramos. Quispe de la Cruz. Condorí Manuel. Paucar Condorí, perdón. Paucar Condorí. Presente, licenciada. Sí. Villa Quispe. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches. Sí, García. Sí, justo te estaba llamando, te llamé 2 veces. García Inga. Ujú. Listo. ¿Alguien más que falta en la asistencia, por favor? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ya nos encontramos el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles todavía tenemos clase. Ñañez, Ñañez Peña. Miss. Presente. Listo, Ñañez. Quispe de la Cruz. Miss. Presente. Ya, listo, Quispe. Muy bien. ¿Alguien más? Antes de terminar. Listo, muy bien. Ahora sí, chicos. Cuídense, que tengan bonito fin de semana y nos encontramos el próximo miércoles. Hasta la siguiente semana, profesor. Buenas noches, Miss. Cuídese. Buenas noches, Miss. Nos vemos. Acuérdense, les voy a preguntar el día miércoles. Investiguen lo que les he pedido, por favor, ¿ya? Nos vemos. Miss, una Cuídense. consulta. Sí, dime, Tenorio. La tarea que nos dejó vamos a hacer para miércoles. Ah, sí, lo pueden Y, hacer y el todavía otro, en borrador porque les voy a preguntar. No es para enviar todavía. ya. Y el otro que nosotros hemos escogido es para el otro día, No, hija, es de esa enfermedad, Tenorio. ¿Qué enfermedad has escogido? varicela. Ya, entonces tienes que buscar los factores de riesgo, tienes que buscar el periodo de incubación, los signos y síntomas de la enfermedad que tú has escogido. Ya, ya, Miss, gracias. Ok, listo, Tenorio, muy bien. Listo, chicos, entonces nos vemos hasta el próximo miércoles, cuídense.